la vida. Bienvenidos amigos a su programa El Cuidado de la Vida. Nuestro programa de hoy se titula Este arroz ya se coció. Y sí, tal como dice el título, hablaremos del arroz, este cereal que actualmente se considera un alimento básico y es el segundo más cultivado en todo el mundo y que en la antigüedad era objeto de reverencia y culto. Soy su amiga Alejandra Ramos y te invito a que me acompañes durante una hora para conocer más de este alimento y para que conozcas algunas recetas. Pero para empezar con el programa, bueno, tenemos una receta el día de hoy, una receta especial, pero para dar inicio te vamos a dar la primera parte de este video grabado por el chef Armando Santana, nuestro chef, y vamos a ver los ingredientes, así que ve por papel y lápiz. Hola, soy Armando Santana y hoy vamos a preparar lo que es un pollo entomatado o a la jardinera. Ok, los ingredientes que vamos a ocupar van a ser ajos en salmuera, cebolla, pimientos, tomates en salmuera medio kilo y verduras que tengan en casa. Pues yo en este caso voy a ocupar lo que es calabaza italiana, zanahoria, apio y papa. Y con un poquito de aceite de oliva y obviamente también lo que es el pollo. Vamos a comenzar marinando lo que es el pollo con la salmuera de los ajos. Es importante que este paso lo hagan previamente para que los sabores se vayan combinando. Le va a ayudar a lo que le es a darle un poco de sabor y recordemos que como ya tiene sal, vamos a evitar ponerle en exceso sal y se la vamos a agregar de esta manera al pollo. ¿Okay? Entonces si pueden hacerlo unas horas antes o un día antes estaría perfecto. Hay que recordar que hay que guardar en el refrigerador. Y vamos a ir picando lo que es 2 dientes de ajo que igual ya están en salmuera. Aquí ya tengo mi arrocito. Y esto también me va a ayudar a que el arroz ya comience a ablandarse, entonces va a ser mucho más fácil en la cocción. Ahora, a la hora de lo que es ya ponerlo a cocinar, vamos a escurrirlo para que no se nos quede pegado. ¿Okay? Y también parte importante o como el tip es el sofrito. ¿Okay? Entre más calor le pongamos, ya a la hora de que lo vayamos a poner, al que le vayamos a poner el líquido va a quedar mucho más ligero lo que es y más suelto lo que es el arroz. ¿Qué tal les parece la receta? Bueno, la parte de la receta, estos ingredientes, espero lo hayan logrado anotar y le doy la bienvenida al estudio al doctor Luis Eduardo García González, médico especialista en medicina interna, quien nos platicará un poco más de este tema y quien además se interesa mucho sobre la nutrición de la población y también de sus pacientes. Bienvenido, doctor, a este programa. Gracias. Y si nos platica un poquito de la historia del arroz, antecedentes del arroz, y sabemos que existen diferentes tipos de arroz, si nos puede platicar claro. más de esto. Sí, bueno, entonces decidimos hacer este programa precisamente porque necesito establecer esto antes. Cuando nos preguntan, cuando nosotros recomendamos el arroz entero, varios nos preguntan, ¿y qué tiene de bueno el arroz entero? Le llamamos el integral porque es el que tenemos acceso, ya explicaremos qué es el arroz, qué hay con el arroz integral, que es arroz entero. Entonces, la verdad es que la respuesta, esa no es la pregunta real. Ese es el arroz que siempre se había consumido. El arroz entero es el que siempre se había consumido. Aquí la discusión es por qué estamos usando arroz blanco. Y la respuesta está en la historia, precisamente. Claro. Esa es la verdadera pregunta. No es qué tiene de bueno el arroz entero. La pregunta es por qué estamos usando el arroz blanco. Claro, recordemos que bueno, hay antecedentes, ¿no? En China, Japón, en los primeros cultivos y también aquí en México, en América también es un alimento que también es de los básicos aquí en nuestro país. Pues vamos a remitirnos a las pruebas, a lo que está aceptado, ¿no? Porque controversia vamos a encontrar en todos los temas. Entonces tendremos que enfocarnos en lo que la mayoría está de acuerdo. Entonces la mayoría está de acuerdo
que la agricultura tiene más o menos unos 10.000 años. De eso varios están de acuerdo. Desde películas hasta artículos de antropología lo van a mencionar. Entonces ahí hay un acuerdo, ¿no? Empezamos a cultivar hace unos 10.000 años. A 8.000 algunos dicen, en fin. De los primeros cultivos están los granos, que son los cereales. Claro. El trigo. Los cereales son un grano específico, es un tipo, una especie que son como pastos, que son como espigas. Y es importante que lo mencione porque el arroz crece en espiga. Y resulta que aquí hay mucha gente que tiene experiencia sobre el arroz. Lo preguntamos siempre siempre yo lo pregunto a mis pacientes, ¿usted conoce el arroz? ¿Le tocó cosechar arroz? Varios dicen, sí, yo lo conocí, yo lo coseché. Y hablan de la pelusa, y hablan de que hay que pilarlo, y hay que majarlo, y que hay que ponerlos en mancuernas, y los ponían en las vigas. Todo un proceso. Todo el proceso. Claro. Lo vivieron. Mucha gente lo vivió. Y no gente muy mayor, ¿eh? Entonces, es algo que sí tenemos presente. Al menos en el conocimiento ¿Básico? básico, o local. O local. Ahí está, la gente sí sabe. Y lo conocen, y hay algunos mercados en municipios donde sí lo encuentras también. O sea, ¿usted ha encontrado personas que todavía siguen cultivando el arroz aquí en Tabasco? Sí, que me atestiguan que lo cultivan. Varios me dicen, no, eso ya no se hace. Ya hablaremos sobre eso. Entonces, el arroz es uno de los cultivos iniciales. Y para no entrar en discusiones, por lo menos vamos a ponerles que tiene 5.000 años de uso. 5.000 años de uso. Acuérdense que tenemos 2.000 años ahorita estamos en el 2018 después de Cristo. Antes de Cristo todavía tenemos más historia, entonces agréguenle otros 3.000 años. Ahora sí ya nos ubicamos. 5.000 años de uso del arroz. Sí, es bastante tiempo. Entonces yo creo que sí está documentado entre los chinos, entre los diferentes libros de las diferentes dinastías chinas. Los persas deben tener documentación sobre ello, ¿no? Los japoneses deben tener documentación sobre esto. Hay suficiente documentación, pero no hay mucho que discutir. El arroz existe desde hace miles de años y no es el blanco. Ok, con esto vamos a un promocional. Al regresar vamos a platicar, bueno, también de esta parte de la industrialización y cómo hemos llegado hasta el día de hoy con el arroz. Pues continuamos hablando aquí en el programa de el arroz. Este arroz ya se coció, así titulamos el programa. Y sí, como dice el nombre, lo repito, estamos hablando del arroz. Y bueno, también ya hablamos un poquito de la historia, brevemente, ¿no? Sí. Y hay algo importante que hay que remarcar. Seguimos aquí con el doctor Luis García. Y es la parte donde viene esta revolución llamada industrial que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Sí. Y cómo es un parteaguas y ya hace que consumamos este arroz conocido o habitualmente en la actualidad, como que arroz es blanco, como ¿no? Arroz blanco. Entonces, háblenos un poquito, ¿qué pasó ahí en la historia? Claro, doctor? sí, entonces ya concluimos, no era el arroz blanco. Entonces, tienen que imaginarse que en todos esos miles de años se preparara el arroz con las recetas que se imaginen, con los ingredientes que se imaginen en todas esas partes del mundo, con todas las especies que se imaginen en todas esas partes del mundo, porque junto con esas especies estaba la ruta de la seda, ¿no? Sí. Bueno, entonces en la época industrial se dieron cuenta que quitando el salvado y quitándole ahí, de hecho ahí se ve, esa es la cascarilla y vieron el salvado, quitándole también el germen, se mantenía más tiempo en almacenes se mantenía más tiempo el arroz, ¿no? ¿Sí? Exactamente, aguantaba más años, claro. Podía aguantar años. Entonces, esas son las ventajas del arroz blanco. Es un arroz pulido, ¿sí? Y el que tenga a la mano ahorita el arroz, noten que se nota que está tallado y que le falta en un extremo le falta una parte, que es el germen, ahí estaba el germen. Okay. Y el germen es una parte importante, ahí estaba la planta. Y esa planta, ahí hay nutrientes que fueron retirados, que los consumíamos cuando consumíamos, lo pueden ver, ahí se ve una parte más opaca en un extremo.
le repito, los que tengan van a poder ver ahí la diferencia. Es como una uña. Yo siempre me refiero como una uña en uno de los extremos. Se la quitan, ese tiene ácidos grasos esenciales. Claro. De esos grasos esenciales nosotros producimos los famosos ácidos omega 3 que tanto nos recomiendan en la dieta, que es salmón. Pues los podemos nosotros producir a través de esos ácidos grasos esenciales. O sea, realmente la parte de la industrialización en cuanto al arroz fue para obviamente tener mayor rendimiento, estabilidad económica, ¿no? Sí. Puede ser, empieza Pues, esta parte de que empiezan las empresas, anaqueles, ventas y todo este tipo. No seamos tan críticos, vamos a suponer que en ese tiempo resolvía problemas de hambrunas. Y todo esto, donde queda clarísimo que hubo un error, que fue un error, fue en el sudeste asiático precisamente. Sudeste asiático, estamos hablando de pues, la China, en Sumatra, en esas áreas donde su principal cereal era el arroz, así como nosotros es el maíz, allá el principal cereal era el arroz. Llegaron esas máquinas pulidoras que ya las habían desarrollado, ya las estaban usando en Europa, como eran colonia holandesa. Ahí llegaron esas máquinas, empezaron a pulir todo el arroz. Los productores, los agricultores llevaban todo su arroz, lo pulían, parte lo vendían y la mayor parte la vendían y una parte se la quedaban para su consumo. Ya el arroz pulido, que se cocía más rápido, tenía otro sabor, ya cada quien decidirá si es mejor o no ese sabor. Y empezó una epidemia de una enfermedad que ya se conocía, que solamente le daba a personas que estaban en situación sin ninguna red social, es decir, en indigencia. Aislados, exactamente, aislados socialmente. En ellos se aparecía una enfermedad que le llamaban beriberi, que significa muy débil, muy débil. Y entonces esa enfermedad que se veía rara vez fue una epidemia que mató a miles. Claro. A miles de personas. Doc, y veíamos también ahí en pantalla que mostraban diferentes tipos de arroz. Sí. Cuéntenos sobre esto. ¿En cada lugar tienen algún tipo específico de color? Veíamos que había color rojo, si no me equivoco, sí, así es. Había negro. Hay de varios colores. ¿Todos ¿Eso significa que están pulidos o no? ¿Realmente vienen así? No. Específicamente lo que les comentaba, en esta historia en la que se descubrió la vitamina B1, precisamente en esa zona usaban el arroz rojo. Era el arroz rojo el que usaban. Lo pueden pulir y va a quedar un poquito más clarito. Y le puedes quitar el germen también. Pero aquí lo que importa es que te des cuenta que tiene el salvado y tiene el germen. Eso es lo que le hace un grano entero. Y ese es el alimento. Eso es lo que está demostrado por la historia y por la evidencia de que el alimento que consumíamos era el arroz entero, que ahora le llaman integral. Ah, ok. Pero realmente el arroz integral no debería llamarse integral, se llama arroz, punto. Es arroz. No importa entonces la presentación siempre y cuando conserve esta Esas capita, partes, que es como una cutícula, y el germen. Y eso es lo que le da la capacidad nutritiva al arroz. Eso es lo que si se lo quitas, en una población susceptible, como le sucedió a estas personas que solamente tenían como fuente de tiamina, que es la vitamina B1, en el arroz, se dio esta epidemia. Claro. Así fue como se descubrieron las vitaminas. Ah, mire, por eso se llamó la vitamina B1, la tiamina. No se sabía que habían sustancias, aparte de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas, también los minerales. No se conocían las vitaminas. Ahí se descubrieron que había alguna sustancia vital en el salvado del arroz que si se la quitábamos, provocaba enfermedad. Ahí se demostró, ahí inició el estudio de las vitaminas. Desde ahí aprendimos que quitarle una parte importante a los granos te deja en deficiencia. Por eso lo enriquecen, por eso el arroz blanco debe ser enriquecido. Okay. ¿Sí? Algunos dicen, bueno, pero está enriquecido, entonces, pues nada más volteemos a ver cómo estamos de salud y pensemos si realmente cuál es el objetivo o cuál es la ganancia de pulir el arroz. Y le tengo una pregunta, vemos también en Anaquel que venden ya empaquetado arroz integral. Sí. ¿Realmente ese es bueno, es recomendable? Es diferente. Hay que decirlo, es diferente al arroz entero que van a encontrar de la cosecha.
porque para almacenarlos ellos en la industria se tiene que manejar humedad y un grano seco dura más que un grano húmedo. Entonces, si yo voy a un mercado, por ejemplo, el de Teapa, que creo que ahí fue la última vez que encontré arroz de este tipo, va a ser más fácil de cocer que el arroz integral que venden en el súper, porque tiene otro manejo. Pero sí le puedo demostrar yo que es entero, porque si yo lo someto al proceso de germinación, que ya lo vimos en enero en estos programas, vimos cómo se germina, lo puedes hacer con el arroz integral. Entonces quiere decir que está entero, está vivo ese grano. Perfecto, entonces lo podemos utilizar. Vamos a un promocional y al regresar continuamos platicando sobre este tema interesante y tenemos un invitado especial. Pues bueno, ya que conocimos cuál ha sido el papel del arroz a través de los años, me da mucho placer tener aquí nuevamente, después de un buen tiempo, al chef internacional Armando Santana. Javier, bienvenido, chef. Gracias, nuevamente de nuevo. aquí. Gracias por la invitación. Pues sí, realmente es interesante lo que hace rato mencionaban acerca de los ingredientes, sobre todo del arroz, ¿no? Y de la importancia. Realmente creo que todo el mundo ocupa arroz en su dieta. Todas las familias mexicanas es como que un acompañante. Claro, y como pudimos ver al inicio del programa, les transmitimos la primera parte de nuestra receta de hoy, que es arroz entomatado. Y bueno, les pasamos los ingredientes, entonces sí me gustaría que nos hablaras un poquito más de esto, ¿no? ¿Por qué escogiste esos ingredientes? El porqué de la salmuera, que igual el doctor Luis hace mucho hincapié en esto. ¿Sí? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, entre unos alimentos y otros? He decidido ocupar, por ejemplo, este tipo de vegetales porque son vegetales que realmente tenemos en casa todos los días, o bueno, normalmente todos los días. Es una preparación realmente muy fácil, se dan cuenta, es muy fácil y muy completa porque tenemos ya lo que es el cereal, los vegetales y lo que es también el pollo, ¿no?, en este caso. Pero sin duda alguna yo creo que, bueno, a mí me gusta siempre jugar con los colores, es bonito, ¿no? Ver un plato siempre muy colorido, además que le aporta un sabor diferente. La salmuera, primero que nada, te ayuda a conservar, ¿no? Es un método de conservación para que quede claro, porque siempre me preguntan, ¿cuánto tiempo me dura? ¿Lo refrigero o no lo refrigero, no? Yo creo que es algo realmente interesante de que pueden dejar, o que no tengan miedo de realmente, por ejemplo, hacer unos ajos en salmuera y simplemente dejarlos fuera del refrigerador. Te pueden durar, o sea, años, realmente no hay ningún problema con ello. Es algo que se hace frecuentemente en los restaurantes, ¿no? Sí, claro, o sea, realmente en muchos lugares se ocupa de manera tal vez un poco más industrializado, porque ya los venden en botes. Exacto. Pero es una salmuera, es una salmuera, o sea, sí. De hecho, en estos almacenes grandes, ajá, ahí encuentras ajo. Ya los vio, ¿verdad? Ah, mira. Ya los vio, sí, le dije que allí estaban, sí. Sí, ahí estábamos viendo parte de los ingredientes que igual pasamos al principio, para que nuestros amigos televidentes igual estén apuntando ahí si algo se les pasó, espero lo hayan anotado. Claro. Sí, entonces, ¿qué diferencia hay? Porque, pues bueno, el tema de hoy es, este arroz ya se coció, y está interesante porque al final se va a cocer el arroz, ¿no? Así es. Entonces, muchos dicen, no, el arroz integral es muy duro, lo tengo primero que hervir el agua. Cuéntanos, ¿cómo podemos hacerlo? Lo peor, yo le pido a alguien que debe consumir arroz integral, ya luego me dice, no, tardó mucho y no sabía nada. Pues, ¿cómo lo cocinó? No, pues agua, nada más con agua. Yo tengo a alguien que Al primero vapor, como que ¿no? Al vapor. pone así, al fuego el arroz y como que se ponga rojito y ya de ahí va el agua, ¿no? Pues entonces, en ningún momento dijimos que no se cociera o que no se cocinara. Hay que cocinar. Ajá. Realmente es muy importante diferenciar lo que es duro a lo que es firme. ¿Okay? Por ejemplo, cuando tú cueces una pasta, vamos a decir, es diferente de quede dura que quede firme. Igual que el arroz, va a quedar firme, es más firme que el arroz blanco, sí, pero no es duro, es diferente. Su textura es firme, diferente, ¿no? Es diferente, claro, es diferente porque es un arroz integral, es completo, entonces es más firme, pero la manera que pueden hacerlo para que sea más fácil es remojarlo antes, previamente, para poder cocinarlo
pero pueden cocinarlo como cualquier tipo de arroz, o sea, pueden sofreírlo si quieren sofreírlo, pueden hacerlo a lo mejor con tinta de calamar si quieren, en una paella, o sea, el chiste es que realmente no tengan miedo y se avienten a hacerlo. Mucha gente me pregunta, oye, ¿puedo hacer esto? Y si le pongo, y siempre les digo que realmente la cocina, o lo bonito de la cocina es poder crear, ¿no? Tú puedes ponerlo, quitarle. A lo mejor no tenemos todo para hacer una receta, pero tenemos algunos ingredientes en casa que podemos ocupar. Perfectamente bien lo podemos hacer. ¿Sabes cómo este arroz tiene diferentes tipos de vegetales? Podemos hacerlo con los que tengamos en casa. A lo mejor no tengo papa, pero tengo yuca. Digo, también es válido porque a lo mejor te gusta mucho, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí podemos ir, ¿cómo se llama? Variando un poco, perdiendo el miedo de poder cocinarlo. De hecho, al doctor Luis incluso le platicaba que un arroz con leche, que a mucha gente le gusta, se puede hacer perfectamente bien. O sea, no hay que perderle el miedo. Yo le comenté, por ejemplo, que en ese caso, en el arroz con leche, siento en el arroz blanco un sabor metálico al final, que nunca me terminó de gustar, pero en ese tipo de arroz es diferente. Entonces sí, como que cocínenlo como más le parezcan. Es más tardado, es la diferencia en cocción. Es un ¿sí? poco más tardado, sí. La proporción de agua, por ejemplo, el arroz blanco es al doble. En este caso, si yo pongo una taza de arroz, le pongo 2 de agua. En este caso le voy a poner, por arroz integral, una taza de arroz integral por 2,5 de agua. Okay. Y interesante que digas eso porque, bueno, sí, personas que tal vez nunca han cocinado arroz integral. Esa es la proporción, 2,5 por una taza de arroz, y el arroz va a quedar perfecto. Hay gente a lo mejor que le gusta un poquito más caldosito, le deja un poco más de agua, también es válido. Si lo quieres un poco más seco, le pones un poco menos de agua. Oye, y en lo personal a mí me ha pasado que está todo pegosteado. ¿Cómo bueno, hago? ¿Cuál es el truco, no? Para que no quede así todo, no lavarlo mucho. Masudo, diría el Choco. Realmente el arroz para que esté así debe quedar seco. Entonces, si lo remojaste, la técnica será sofreírlo. Digo, si no quieres sofreírlo, puedes secar en la plancha, o sea, en la sartén lo vas como asando. Ajá. Y simplemente va a secarse, y eso va a evitar que se vaya a pegar. Ahora, cuando tú le quitas todo el almidón al arroz, cuando estás lave y lave, hace que se pegue. Entonces, es evitar eso realmente, ¿no? Nada más lo remojas, lo escurres y lo pones a secar en la sartén y listo. Ahora, cuando tú lo vayas a cocinar, que le pongas el líquido, no hay que moverlo. Ah, claro. No hay que moverlo, simplemente lo tapamos, a lo mejor tal vez unas 2 movidas, si tienen vegetales o pollo, qué sé yo, pero si es, por ejemplo, un arroz de guarnición, que nada más lleve a lo mejor cebolla, ajo, cilantro, simplemente lo dejas tapado y perfectamente va a estar sin necesidad de moverlo. Claro, entonces obviamente cuando ya veo que se está secando, y cómo sé, si tú dices que la textura es un poco dura, ¿no? Consistente, ¿cómo sé que ya está mi arroz? Cuando tú lo muerdes, es realmente como esponjosito, pues. Por fuera siempre va a ser un poquito más firme, pero es esponjoso. Entonces simplemente, hay personas que prefieren que abra el arroz, no sé si han escuchado, que brote. También es una manera. Digo, aquí la idea es que lo hagas perfectamente igual como lo haces en casa, el arroz blanco, ¿no? Igualito. La única diferencia es que la proporción del agua va a cambiar un poco. Perfecto. Pues bueno, vamos a un promocional, y al continuar regresamos hablando pues un poquito más de la gastronomía, y hablaron del arroz con leche, y a ver qué más nos tienen preparado. Claro. ¿Sale? Continúan en el estudio el chef internacional Armando Santana y el doctor Luis García González. Gracias por continuar aquí con nosotros. Y continuamos hablando de este tema interesante del arroz, que hacía mucho hincapié también el doctor Luis. Yo quiero hablar del arroz. Y la verdad que está muy padre el tema, para que nuestros amigos televidentes sepan que realmente pues hay una diferencia en muchas cosas, ¿no? Entre el arroz blanco refinado, que podemos decirlo, y el arroz integral. Y sobre esto quiero que nos platiquen qué otras recetas, aparte del que vamos a ver ahorita, más adelante, a continuar con nuestra receta del día de hoy, que es el arroz a la jardinera. ¿Qué otra? Veíamos en pantalla, bueno, tú mencionaste el arroz con leche, vi que había como un tipo soufflé de arroz. Sí. ¿Qué otras recetas hay que se puedan hacer? Bueno, realmente hablar de arroz es hablar de cosas de mil, ¿no? Por ejemplo, la paella es un plato muy emblemático español, y perfectamente bien lo podremos hacer con ese tipo de arroz.
Ahorita realmente por facilidad ocupamos o optamos por comprar arroz precocido, pero realmente en la antigüedad no creo que se ocupara ese tipo de arroz porque ni siquiera existía, ¿no? Hace rato decíamos del sushi, de platos, por ejemplo, de arroz, normalmente lo ocupamos aquí como guarnición. En México estamos acostumbrados mucho a tomarlo y que casi diario consumimos lo que es arroz o frijoles, o los dos, ¿no? Entonces sí es un plato que es muy versátil. Podemos hacerlo, como tú dices, en soufflé, a lo mejor en verde. Bueno, eso es un plato creo que muy conocido, el soufflé de arroz. Pero igual, o sea, el arroz salvaje que mucha gente conoce también se puede ocupar mezclado con y se puede hacer este tipo de plato, ¿no? Que lleva a lo mejor pasitas, nuez. O sea, realmente restas hay infinidad. Es una base, ¿no? Es una base, o sea... Y aquí como complemento también, por ejemplo, tenemos el platillo, el mole, y si luego dices, si no lleva arroz, no es mole. Claro. Sí. Entonces, hay una disputa si es arroz blanco o arroz rojo, ¿se ha visto, no? Sí. No, eso no lo había visto. Sí. Pero Mira, final, mira un chile relleno de arroz, ¿no? Ah, también. Sí. Se ve muy rico. El arroz en las albóndigas. Claro. El arroz en las albóndigas. Las albóndigas. Carne picada con arroz. Claro, con chile poblano, o sea, hay una... Sí, el mole. Una gran variedad de platillos. ¿Usted qué le parece esto de que usen el arroz? ¿Debe de ser por porción también? ¿Debe ser en porciones grandes, en porciones pequeñas? ¿Se debe de suprimir, no complementarlo con algo para evitar, pues bueno, alguna desarrollo de alguna enfermedad? Pues como lo hemos comentado, en aquellos que no tienen una enfermedad específica, pueden seguir simplemente el equilibrio de la cocina, de la gastronomía. Y entonces, pues vieron ahí los platillos, ¿no? Entonces tú agarras mole y agarras una cucharada de arroz. Y mientras mejor esté servido tu platillo, menos de un solo ingrediente vas a consumir. Entonces, para los que no tienen una enfermedad, la prevención está en la calidad del ingrediente. Entonces hay que ir quitando todo eso. O sea, en primer lugar hay que quitar los ingredientes refinados. Ya con cambiar de arroz blanco a arroz entero, entre ellos el integral, que es el que tenemos lo tienen en el súper, lo pueden comprar en el súper. Ya los más aventados también, en el mercado. Del mercado. De aquí en Tabasco es súper fácil conseguir en el mercado. O sea, en la Chontalpa también sí, puedes conseguir, puedes ir con el productor de arroz. Es. O sea, no hay, la verdad es que no hay excusa. Aquí en Tabasco producen, ¿Sí? Hay una marca muy famosa, Sí, que se llama Pijijic, algo así. Sí, también Sí. también en Campeche. Sí, se puede conseguir. La verdad es que no tenemos Excusa, ¿no? excusa. La única excusa es lo que dicen, es que por algún motivo tienen miedo y no quieren desarrollar las recetas. La gente tiene miedo a aventarse a hacer o cambiar ciertas cosas. Eso definitivamente ya lo entendí, porque sí me he notado pero ¿y si no queda? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y dan como que muchas excusas. Y siempre digo, puedes hacer realmente lo que tú quieras. Sí. O sea, el límite lo pones tú. Claro, y algo interesante es lo que mencionabas, ¿no? No creo que en la antigüedad cocinaran con arroz refinado, pero bueno, ya estamos en una época en donde nuestros papás ya nos enseñaron porque ellos, vivieron con eso y nosotros los vamos a seguir enseñando a nuestros hijos y vamos al súper y que agarramos el arroz blanco, ¿no? Exactamente. Entonces ya es modo de cambiar este patrón y lo que hacemos hincapié siempre, el cambio de estilo de vida, ¿no? Sí, y algo igual que mencionaba y le preguntaba de las raciones, ¿no? Sí. Y hacer hincapié también de las personas que tienen alguna enfermedad, si es necesario también que acudan con un médico o un nutriólogo o alguien que realmente le lleve las medidas, ¿no? Sí, pero alguien que no lo tiene, hay que usar el ingrediente así como hay que saber cómo combinar, ¿no? Exactamente. O sea, supongo que a alguien se le ocurre un taco de arroz, pero la verdad es que no, ¿verdad? Tortilla con arroz nada más, como que no, ¿verdad? Como que... Pregúntele eso, no se va a decir, no lo voy a decir, no, mejor no. No, pero por ejemplo están las rajas de pollo Ajá. y ponen la tortilla y el arroz, ¿eso es válido? O sea, Sí, pues... sí. Pues sí es válido para el que no tiene ningún problema, mientras sea arroz integral, entero y masa de maíz. tortilla de maíz, Depende mucho del bien. estilo de vida, porque por ejemplo, si tú haces ejercicio, sí creo que necesitas una aportación calórica mayor a otra persona. Si a lo mejor estás consumiendo o quieres crear músculo y un poquito más de proteínas, pero si a lo mejor estás en régimen para a lo mejor perder un poco de peso, pues le bajas un poco más a los carbohidratos que son más pesados, ¿no? Es importante siempre tener cereales, eso sí, porque la gente cree que comer cereales los va a engordar, pero realmente no es
tanto el cereal, sino la calidad de lo que esté ingiriendo, ¿no? Eso es muy importante, cuidar la calidad de los alimentos. Yo diría que es la primera línea de defensa, de ahí podemos ir mejorando. Claro. No pasa nada si comes un taco de salpicón con arroz. No va a pasar nada, pero la verdad es que sí está algo desequilibrado. No te va a enfermar per se. Lo que sí te va a enfermar es aunque comas 3 granitos de arroz blanco, eso sí te va a enfermar, porque no trae nutrientes. ¿Sí? Aunque te cuides así, voy a contar cuántos 10 granitos de arroz blanco, te estás engañando, no estás teniendo nutrientes. Eso sí te va a enfermar. ¿Sí? Entonces, no hay que obsesionarse tanto con las cantidades, pero sí en las proporciones. Y entonces para eso hay que estudiar mejor los platillos, la comida. De nuevo, si voy a comer, si tengo mi salpicón, pues puedo decidir acompañarlo con arroz o con tortilla. Así es. A ver, no sé a quién se le ocurra con pan o no sé, con algún otro cereal, pero igual. O sea, el punto es que no hay límites en la cocina. Claro, y la calidad, ¿no? Que es lo que tú haces mucho también hincapié en esto. Claro. Sí, es realmente muy amplio este tema del arroz. Veíamos en pantalla los diversos platillos. Sí, hay miles. ¿Hay alguno que te haya creo. tocado de, a mí se cocinó en mi familia o algo que represente tu familia el arroz? Pues realmente en mi familia siempre el arroz estuvo presente porque era que casi diario hacían, ¿no? Y hacíamos de miles de tipos, a veces blanco, depende de la comida, que le llamábamos así porque era nada más cebolla, ajo, chile dulce, cilantro, hasta ya lo mejor como que más elaborado, ¿no? El que lleva chache, corazones y no sé qué. Ok, vamos a un promocional, te interrumpo, y al regresar, tengan a la mano su papel y su lápiz para continuar con la receta del día de hoy. Regresamos al programa y amigos, les dije que tuvieran a la mano lápiz y papel listos porque vamos a la segunda parte de nuestra receta de hoy a cargo del chef Armando Santana. Vamos a verlo y regresamos. Bueno, vamos ahorita a poner lo que es la sartén a calentar y le vamos a poner un chorrito de aceite. Y con mucho cuidado vamos a poner lo que es el pollo, cuidando de que no se vaya que no springue tanto, ¿ok? O salpique, como quieran llamarlo ustedes. Aquí es donde suelo decimos pringar. En este caso voy a dorar el pollo y lo voy a retirar para que ustedes vean cómo podemos hacer el arroz como una guarnición y no tanto como un plato, ¿ok? Voy a ir agregando lo que es la cebolla. En una receta como de guarnición es lo que hacemos normalmente. Primero ponemos la cebolla, seguido de lo que es el ajito, ¿ok? Y lo vamos a ir dejando que se vaya dorando un poco, ¿ok? Y en un momento le agregamos lo que es el ajo, ¿ok? En este momento yo le voy a poner lo que son algunas hierbas. En este caso le voy a poner lo que es laurel. Ya cuando la cebolla comienza a cambiar de color, a quedar un poquito más transparente, ya le puedo ir agregando los demás ingredientes. En este caso voy a comenzar lo que es con el apio. Entonces voy a tener un plato, aun cuando es caliente, que tenga un poco de frescura, ¿ok? Aquí ya le agregué lo que es el pimiento. Entonces le agregamos lo que es el arrocito. Entonces, ¿qué pueden hacer con ese tipo de arroz integral? Pueden hacer también un risotto, queda muy bueno, es un plato italiano, ocupando este tipo de arroz integral. Y la ventaja que tiene es que tiene toda la fibra completa, el germen, y nos va a aportar todo lo que son los nutrientes al germinarlo. ¿Okay? Vamos a ir poniendo las demás verduras. Ahorita ven que este plato es muy completo, les digo, pueden ocupar cualquier verdura que tengan en su casa. Okay, ya que tengo todos mis vegetales, voy a sofreírlo un poquito. Entonces yo no le voy a poner sal más, simplemente me voy a quedar con la sal que tiene ya lo que es el tomate y lo que es la marinada del pollo y el ajo en salmuera, y con eso es más que suficiente, ¿ok? Ya ustedes si en casa sienten que le falta un poquito de sal, pues
Digo, ya es al gusto de cada uno. Un poquito de pimienta y en este caso yo le voy a poner un poquito de orégano. Entonces, ahorita no le voy a poner agua hasta que el tomate cambie de color. Así como decía mi abuelita, ¿no? Hijo, muévelo hasta que el tomate cambie de color. En este caso, lo mismo. En cuando ya el tomate comience a cambiar un poquito el color, voy a agregarle un poquito más de lo que es agua. Si tienen a lo mejor un poquito de caldo de pollo, igual le pueden poner, ojo, caldo natural. No estoy hablando de los que venden en los supermercados, ¿ok? Hay que evitar ese tipo de productos que realmente no nos aportan ningún beneficio. Y vamos a esperar 1 o 2 minutitos y ya agregamos un poquito más de agua y tapamos. Bueno, vemos cómo ya rompió el hervor, entonces yo le voy a poner el doble de cantidad de agua, por ejemplo, de arroz. Si yo le puse 1 taza de arroz, le voy a poner 2 de agua y va a quedar perfectamente bien. Es importante recordarles que el arroz ya está previamente remojado en agua y esto va a ayudar a que quede más, que la cocción sea más fácil. Ya casi está listo lo que es nuestro platillo. En este caso ya tengo lo que es el cocido, lo que es el arroz y lo que es el pollo. Y en este punto ya puedo consumirlo así la gente que le gusta como caldosito, o puedo dejarlo secar si quisiera que fuera un tipo de guarnición y no tanto como un plato, ¿no? Entonces tengo esas 2 opciones, pero si nos damos cuenta ya está bien cocido, cambió completamente el color de lo que es el tomate y el arroz ya está igual perfectamente cocido, ¿ok? Hay que recordar que siempre va a quedar un poquito más firme, pero es diferente de que quede duro, ¿ok? Allá se alcanza a ver un punto blanco que es el germen. No sé si lo alcanzan a ver. Un puntito blanco en el arroz que es el germen que teníamos. Y ya ahorita vamos a emplatar para que vean qué es lo que le pueden hacer a su familia y comenzar ya a cuidarse, ¿ok? ¿Qué les pareció, amigos? A mí se me abuela la boca, sinceramente, se ve muy rico. Pero cuéntanos, Armando, el sabor. ¿Cómo me comentabas ahorita mientras pasaban el video que al momento de agregar el tomate ya no agregaste sal porque ya el tomate estaba en salmuera? Entonces, así es. Háblanos. Normalmente tengo este tipo de productos en salmuera, primero por la facilidad y también porque a lo mejor si consigo tomates orgánicos es difícil conseguirlo a cada rato, entonces lo conservo de esa manera, ¿no? Entonces, simplemente tienes tus tomates que ya tienes a lo mejor de meses en salmuera, conservados, los licúas, le agregas al plato y ya no tienes la necesidad de ponerle más sal al plato, o sea, con lo que le estás poniendo es suficiente. Entonces ya queda el punto de sal como debería ser. Claro, y algo que también noté fue que al momento de me estabas preparando el pollo junto con el arroz y sí. lo que hacemos comúnmente es que cocemos el pollo aparte, sancochado, no lo sé, y después se vierte, entonces hay ahí gente que cambia tiene el como sabor, que ese supongo. miedo de que el pollo esté a lo mejor falto de cocción o algo así, ¿no? Entonces lo que hago es dorarlo bien dorado por fuera y a la hora de cocerlo lo pongo siempre en la cocción directo. Entonces el pollo queda igual de cocer al mismo tiempo que el arroz. El secreto es sellarlo bien antes de, o sea, llevarlo como una cocción media, perdón, para que a la hora de ponerle ya todo lo que le falta al arroz quede al mismo tiempo. Entonces el pollo le da también sabor al arroz y tenemos un plato completo, o sea, y es algo muy sencillo que puede hacer cualquier día en casa, algo muy rápido. Y rápido, ¿no? también. Sí, ¿Qué y tal? ya. ¿Qué le pareció? Sí, algo de subrayar y ya no tienes que echarle ningún cubito, ¿verdad? Ah, no, claro, sí. Digo, si tienen caldo en casa es mucho mejor. A lo mejor ya hacen un día caldo y le quedan, no lo tiren, eso sirve perfectamente bien. Hay gente que tira los caldos, no entiendo por qué. Sí, ¿verdad? Exacto. Sí. Y ahí es donde está el sabor. También esto, lo del ajo en salmuera, el tomate en salmuera, ahí está el sabor. De hecho, esos cubitos que venden son mediante esas técnicas, solamente son desecados. Así es. Es esto lo mismo, ¿no? Nada más lo secan y listo. De hecho, quedó muy rico ese plato, Dios mío, porque lo haya hecho, ¿verdad? Pero quedó muy bueno. La persona que lo compró, que la hago, pues igual, ella tuvo la chance de probarlo y quedó muy bueno. O sea, el sal estuvo perfecto y la mezcla de todos los sabores de vegetales junto con el pollo quedó realmente algo que de verdad no le pides nada. Déjame dejar algo claro. Entonces,
como usaste el ajo en salmuera y el tomate en salmuera, no agregaste nada de sal. No agregué sal. Porque ya traía sabor, un mejor sabor. De hecho, en el video se ve, no agrego nada de sal. Claro, me quedo con esta idea y vamos a un promocional Claro. y regresamos. Pues continuamos ya en la recta final de este programa, El Cuidado de la Vida. Este arroz ya se coció y sí que se coció, lo vimos en la receta que tú hiciste, Armando, muchísimas gracias. No, Espero sí. que nuestros amigos televidentes pues lo hayan anotado bien y lo hagan en casita. Claro. Entonces, bueno, ahorita en comerciales estábamos platicando, ¿no? Que no solamente el uso en cuestiones de tipo alimento, sino también ahí en bebidas. Ah, claro. Existe el sake, ¿no? La horchata. La horchata de arroz. El atol, que es algo muy común aquí en México. Digo, aparte de maíz, también hay gente que lo hace Lo de podemos arroz. hacer de arroz Claro. entero. Claro, Por supuesto. Sí. De hecho, ahí estuvo su origen. claro. Ese es el principal mensaje de este programa, de que todas las recetas que se puedan imaginar, originalmente se hicieron con ese arroz. Así que no hay motivo por no hacerlo. No es cierto. No es de que, ¿será que quede con el arroz integral? Pues claro que sí, porque se desarrollaron con el arroz entero. De ahí se trasladaron al arroz blanco. Así es. Arroz, ¿no? Horchata de arroz, Horchata de arroz. pero sin azúcar. ¿O cómo? ¿O cómo le das ese toque, no? Con miel, piloncillo. lo que Sí, hemos- jugo de caña. Jugo de caña. A lo mejor con stevia, que ahorita está de moda. O sea, igual. Eso ya depende de la persona, yo creo, no del gusto. Claro, y comentábamos al principio, regresando tal vez, de la historia, ¿no? O sabemos que en Asia se consume mucho el arroz Sí. y aquí esta pregunta, ¿no? ¿Y por qué ellos están más delgaditos que nosotros si su alimentación prácticamente es a base de arroz, así como aquí Sí. es el maíz, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí, doctor? Exacto. Bueno, ese es uno de los mitos, precisamente. Cómo se usan argumentos a medias y cómo no se analiza bien lo que está pasando. Es fácil decir, ¿no? Pues es que el arroz te va a engordar. Pero sí decimos, pero es que los japoneses comen muy bien. Los japoneses o los chinos, ellos comen muy bien, pues comen arroz. Entonces, ¿dónde está el problema? Obviamente en las ciudades más modernas, en las ciudades modernas, van a comer más frecuentemente arroz blanco que en las zonas rurales. ¿Sí? Y de hecho, desde hace mucho ese mito del japonés y el chino súper saludable está, ya tenemos que destruirlo, ¿no? Tienen altos índices de cáncer gástrico. Sí tienen mejor salud que nosotros, definitivamente. Pero entonces, finalmente, el arroz que ellos consumen principalmente será el arroz entero. Y algo que siempre digo yo es eso de que el japonés, vamos a poner el modelo que es el japonés, de delgadez y de salud y de desarrollo. La comida de los japoneses no es nada más pescado fresco. No, eso es falso completamente. Ellos tienen varios ingredientes y muchos son fermentados y muchos son a base de arroz. Y el arroz lo usan desde la cosecha, en todas sus fases y todavía la fermentación. Hay un condimento que es el miso, que es una fermentación con arroz y soya. Y eso le da sabor a la comida. No lo ves. El que ve fotos de comida japonesa solamente va a ver el trozo de pescado, pero no ve el condimento. En eso sí es donde muchos se confunden, ¿no? Solamente ven solamente ven el trozo de algo, Claro. pero no ven todo lo que hay detrás. Sí, de eso nos puedes platicar y más. de hecho, el miso es algo que se ocupa muchísimo en la gastronomía japonesa. O sea, muchísimo, igual que el aceite de pescado. O sea, todo eso. Todo salsa de eso, pescado, o sea, ¿no? perdón, la salsa de pescado realmente se ocupa muchísimo. Y la gente a lo mejor no lo sabe, o a lo mejor sí, no sé. Pero realmente se ocupa mucho y es un tipo de fermentado. El jengibre que comemos igual es un tipo de conserva. Sí lo han visto, ¿no? Uno rosa. Y No. luego, bueno, es muy común que en el sushi te lo den, ¿no? Es una conserva igual de lo que es el jengibre. Ya sé cuál. Ajá. Ese. Ok, Y y con eso le dan sabor. podemos adaptar, eso es lo bonito, ¿no? A ti Claro. que, bueno, tú eres el guau de aquí de la gastronomía, el jugar con los alimentos, como bien decías, podemos, no sé, la conserva de allá de Japón, China, Ajá. y ponérselo al arroz, a la jardinera que estábamos viendo. Claro. ¿Qué tal? ¿Sí se puede hacer? Sí, por ejemplo, hay gente bueno, hace rato platicábamos de que no se enfoquen siempre en arroz blanco, o sea, al vapor, porque luego
vamos de entrada a no hacerlo, porque no nos va a gustar, ¿no? Jugar siempre con los sabores, a lo mejor, y si no queremos hacerlo con grasa porque tenemos miedo de engordar, qué sé yo, podemos jugar a lo mejor con un saborizante diferente, a lo mejor con una salmuera, en lugar de agua, ocupo la salmuera de unos tomates, y ya no tengo que ponerle sal ni nada, pero sí le va a aportar sabor, ¿no? Pongan hierbas, pónganle a lo mejor achiote, no sé, hay muchas técnicas o sabores en la gastronomía que podemos jugar, ¿no? Aquí realmente en Tabasco es una maravilla en cuanto a productos, entonces jueguen con ello, no simplemente se queden con el arroz blanco al vapor, porque pues al final de cuentas lo van a dejar, eso Sí. sin duda, ¿no? Y hablando del arroz blanco en sí, el refinado, pues para nada, eso no lo hace más saludable. Arroz blanco al vapor, quizá no te haga subir de peso, pero eso no te hace más sano. Y eso nos dedicamos el año pasado a hablar de eso. Una cosa es tener el peso normal y otra cosa es estar sano. Claro, pues ya casi estamos por concluir el programa. ¿Algo con qué despedirnos o alguna invitación aquí a nuestros amigos televidentes? Bueno, ¿Recomendación? siempre hemos ¿No? recomendado invierte mejor en la comida y no en la medicina. Es mejor, siempre va a ser mejor. Exactamente. Y hay mucho más misterios en la comida. Hay que aventarse, hay que aventurarse. No se queden con la dieta monótona, es lo peor para la salud. Esa sería mi conclusión. Chef, Así ¿qué es. nos puedes decir? ¿Qué les puedes decir? Que pierdan el miedo realmente a aventarse, a hacer lo que quieran, o sea, en cuanto a los platos. Si quieren ponerle algo, pónganselo. Si quieren quitarlo, quítenlo. Si les queda feo, no importa. Alguien se lo va a comer y les va a decir que está bueno, porque siempre pasa. Pero prueben, o sea, prueben, inténtenlo. Cambien a ese tipo de ingredientes que realmente son benéficos y que les va a aportar algo. Y sobre todo que tengan en cuenta que es un beneficio para ustedes, ¿no? Completamente, bueno, para ustedes y para su familia, si tienen familia. Eso sin duda alguna, porque recordemos que si tú eres a lo mejor la cabeza del hogar como mamá, eres la persona que va a enseñarle a los demás cómo deben de comer, ¿no? Entonces, romper con los estereotipos que tenemos del pasado, de que solo debemos ocupar ciertos ingredientes, ¿no? Realmente probemos y anímense o aviéntense a hacerlo. Excelente, pues bueno, yo les invito a que hagan un cambio de estilo de vida, Claro. no tengan miedo a probar cosas nuevas y pues también si tienen alguna duda, consúltenos a nosotros, al chef también, Claro, con mucho alguna gusto. duda y nos vemos el próximo programa. Muchísimas gracias, espero les haya gustado la receta, ya traeremos más recetas a cargo del chef Claro que sí. Armando en un futuro. Gracias. Hasta luego.